A este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana del día 4 de noviembre, lunes 4 de noviembre. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Recordemos que este espacio ha sido diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan comenzar cada mañana en la presencia del Señor y meditar en su palabra. Saludamos en esta hora a todos los que están conectados a través de las plataformas Teams, Facebook y YouTube. Un saludo especial para todos los que están desde Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Washington DC. Un saludo especial para la gente de la Florida. Igualmente saludo especial para Ecuador, Perú, Venezuela y por supuesto la isla de Cuba. Un saludo especial a nuestro querido Junior allá en la ciudad en la hermosa isla de Cuba. Igualmente saludo especial a Puerto Rico. Estamos orando mucho por el Caribe, estamos orando mucho por toda el área del Caribe y la Florida. Todavía no se termina la temporada de huracanes y ya sabemos pues todos los desastres que puede hacer estos fenómenos naturales, como el caso de España, que seguimos orando mucho por España, por toda el área de Valencia y todavía sigue en esta temporada invernal tan fuerte, muchas inundaciones en otras regiones, así que sigamos orando por España y sigamos orando por protección, sobre todo a las islas del Caribe y la Florida particularmente, que están pues en la línea de estos fenómenos naturales. La temporada de huracanes termina ya prácticamente finalizando este mes, finalizando el mes de octubre, de noviembre. Todavía estamos comenzando apenas el mes de noviembre, así que estamos en la etapa final de la temporada de huracanes. Así que no podemos bajar la guardia en oración. Bueno, vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo a nuestro buen Dios. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia infinita, Señor, porque nos permites cada día, Señor, oh Dios del cielo, entrar, Señor, oh Dios del cielo, en esta sintonía espiritual, Señor, en esta comunión íntima contigo, Señor, oh Dios del cielo, para escuchar tu voz, para alabarte, para bendecirte, para agradecerte, Señor, por tus bendiciones, por tus bondades, por tu gracia especial, Señor, oh Dios del cielo. Bendice, oh Dios, a tu pueblo en esta mañana, Señor. Háblanos el corazón, Señor. Inclina tu oído a nuestra oración, nuestras súplicas, a nuestras necesidades, bendito Señor, oh Dios del cielo. Abre los oídos espirituales, ejercítanos los sentidos espirituales, Señor, para escuchar tu voz, para discernir lo bueno y lo malo, Señor, para estar, bendito Señor, cada día alineados con tu santa y con tu perfecta voluntad, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, oh Dios del cielo, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla. De vuelta con ustedes en nuestro tiempo devocional, comenzando esta semana.
tengo la bendición de compartir con todos ustedes el devocional del día, de este día lunes. Bueno, y el tema que quiero compartir con ustedes le hemos titulado Como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Estamos viviendo tiempos bien convulsionados, bien complicados en todos los aspectos, y nosotros no podemos abstraernos de que las cosas suceden y están sucediendo, y no nos podemos dar por aludidos, digámoslo así, de lo que puede estar pasando. El Señor, nuestro Dios, Jesucristo, Él nos dejó señales, nos dio señales muy claras de su segunda venida. Y una de esas es que la tierra estaría, el mundo estaría viviendo como en los días de Noé. Es decir, para darnos cuenta y tener una perspectiva clara de la segunda venida del Señor, tenemos que ir a la Biblia. No podemos simplemente fijar nuestra posición frente a especulaciones que a veces circulan en el ambiente, y vemos que hay mucha información falsa, muchas enseñanzas, muchas profecías falsas, muchos anuncios que dicen y pronostican aún fechas de la segunda venida del Señor. Entonces, el Señor nos dejó esas señales muy claras acerca de lo que estaría viviendo la tierra, el mundo, en los postreros días. Y Él cita particularmente una señal: será como en los días de Noé. Por eso el tema que vamos a tocar en esta mañana se llama precisamente como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Y, y lo que vamos a estudiar en esta mañana, lo que vamos a tratar esta mañana, está estrictamente ceñido, digámoslo así, respaldado por la palabra del Señor, por la Biblia. No se trata de especulaciones, no se trata de rumores, se trata de lo que Dios escribió y que Dios estableció, que quedará consignado en la palabra. Entonces, cuando hablamos de los días de las señales del fin, tenemos que pensar y tenemos que trasladarnos eh, muchos años atrás, a los días de Noé. Dice que la segunda venida del Señor y el fin de los tiempos será como en los días de Noé. Entonces vamos a ver cómo serán o cómo eran los días de Noé, para que nos demos cuenta si estamos cerca o no a su segunda venida. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, en el versículo 36, dice: Jesucristo dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo mi Padre. Entonces, esto nos da una gran seguridad, una gran luz, para que no caigamos en las especulaciones, para que no caigamos en, en los falsos anuncios. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia han estado por muchos tiempos anunciando la segunda venida del Señor, el fin del mundo, etcétera, etcétera, el arrebatamiento de la iglesia? Y todo este tipo de anuncios pues han quedado completamente desvirtuados, han quedado completamente en el olvido. ¿Por qué? Porque no se han cumplido, ¿sí? Porque no se han cumplido esa situación. Entonces es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta que no podemos dar crédito, a ese tipo de especulaciones, ¿sí? Porque tenemos que ir a la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos da las señales, nos indica
Por eso el Señor Jesucristo dijo, pero el día y la hora, porque le estaban preguntando al Señor que cuándo serían el final de los tiempos. Y allí ese capítulo, Mateo 24, nos habla precisamente de eso. Y si usted lee Mateo 24, se puede dar cuenta de que estamos prácticamente llegando al final de esos tiempos. Dice aquí, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él le respondió, ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad que serán demolidos por completo y no quedará ni una sola piedra sobre otra piedra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos y sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron, dinos cuándo serán todo esto. ¿Qué señal marcará el regreso, tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie les engañe. No dejen que nadie les engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. Oirán de guerras y amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad que estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación contra otra nación entrará en guerra y un reino contra otro reino. Habrá hambres, habrá terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto solo es el comienzo de los dolores de parto y luego vendrá más. Entonces, los arrestarán, los perseguirán, los matarán en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí y se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto del sacrilegio que causa la profanación de pie en el lugar santo. Entonces, los que están en Judea huyan a las colinas. Bueno, aquí comienza a dar estas señales de lo que va a pasar ese preciso día. Entonces dijo el Señor que el día y la hora no nadie lo sabe, solamente, ni Él le dijo, ni yo lo sé, solamente mi Padre. Entonces no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar, porque nadie puede poner fecha, ¿sí?, a las profecías bíblicas. Es muy importante estudiar la escatología, estudiar las profecías, tenerlas en cuenta, pero eso no nos da a nosotros ni la autoridad, ¿cierto?, ni la seguridad de poder fijar una fecha. Muchos han quedado completamente en vergüenza al atreverse a decir fechas y establecer días de cumplimiento de estas cosas. Por eso el Señor nos advierte que no nos dejemos engañar, ¿sí? Entonces Dios ha dejado señales que no admiten ninguna duda de su inminencia, ¿cierto? Mas Jesús también dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor dice en su palabra. La gente, si tiene oídos, tiene que oír. Y en este caso se trata de oído espiritual. Los sentidos espirituales tienen que ser ejercitados.
para poder ser sensible a lo que Dios nos dice. En el verso 37 dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Eso está allí en el mismo capítulo, Mateo, capítulo 24, versos 37 al 39. Entonces, aquí nos está dando una señal de lo que estaba pasando en los días de Noé. Y traslademos esa imagen a los días presentes, a lo que está viviendo el mundo en este tiempo. ¿Sí? Dice que en esos días estaban comiendo y bebiendo. Hoy la comida, la bebida está por todos lados. En exceso, ¿cierto? Abundante. eh, en muchos lugares hasta se desperdicia la comida y en otros lugares hay escasez. ¿Sí? Comiendo y bebiendo, ¿sí? Y casándose y dándose en casamiento, casándose, descasándose, divorciándose, eh, viviendo en unión libre y bueno, cuántas cosas se dan en cuanto a relaciones. Hasta que dice que entró Noé en el arca y se lo llevó a todos. Entonces, ¿por qué decidió Dios eh, acabar con el mundo cuando existió Noé? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué indignó tanto el corazón de Dios que él dijo voy a destruir al hombre? Dice allí la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 5, Génesis, en el capítulo 6, perdón, de Génesis, dice aquí la palabra del Señor. Versículo 5. Versículo 5. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 5. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así, y la destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes y a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún las aves del cielo, y lamentó haberlos creado. Pero Noé encontró que favor delante del Señor. En esta versión, nueva traducción viviente. En esta Reina Valera dijo, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era demasiada en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal generalizado por todo lado. Y se arrepintió Dios. Dice que acá se le partió el corazón. Le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Cuando a usted lo traicionan, cuando a usted lo decepciona, una persona en la cual usted ha confiado, una persona a la cual usted le ha dado amor, le ha dado atención, le ha dado todo y le sale con una traición, ¿usted cómo se siente? Así se sintió el Señor. Dice que le dolió en su corazón. Dice y se arrepintió Jehová por haber creado al hombre, haberlo hecho en la tierra y le dolió su corazón. Y Jehová dijo, raeré, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde los hombres hasta la bestia. ¿Sí? Toda la creación que Dios había realizado fue precisamente sujeta a esa
a ese designio, a ese juicio de Dios por el pecado del hombre. El pecado que el hombre cometió allí en el Edén le abrió puertas a la maldad. Y eso era lo que estaba viviendo el mundo en los tiempos de Noé. Si trasladamos, si trasladamos esos tiempos de Noé al tiempo presente, hoy lo estamos viendo. Hoy estamos viviendo la degradación, la depravación, de cómo el hombre se aleja cada vez más de Dios, de ver cómo se establecen estilos de vida contrarios a lo que Dios ha establecido, estilos de vida contra naturaleza, y cómo la maldad, ¿sí? Cómo el pecado abunda por todas partes. Y, y entonces dice Dios que Él decidió destruir al hombre por ese pecado. Eh, Era una sociedad despiadada. Los tiempos de Noé, analicemos un poquito, una sociedad despiadada, una sociedad completamente indolente, individualista, egoísta, egocéntrica. Entonces, ¿será que esto está pasando hoy día también en medio de nosotros? ¿Será que esto es lo que estamos viviendo? Que los mayores avances de la ciencia han sido en el área de la guerra para destrucción. Hoy vemos el enfrentamiento que hay entre naciones, especialmente allá en Israel, enfrentado con estos grupos eh, de terroristas y estas naciones que invierten grandes porcentajes de su presupuesto en la guerra, en adquirir y fabricar armas cada vez más destructivas, más poderosas, con más poder destructivo. Y se especializan y tienen ingenieros y tienen científicos, gente muy capaz, gente muy inteligente, pero ¿para qué? Para la maldad, para destruir, para fabricar armas de destrucción masiva, ¿sí? Entonces, los mayores avances de la ciencia se han dado en el área de la guerra, en el área de la fabricación de armas de destrucción, para la destrucción del mismo ser humano. Los mayores presupuestos de las naciones son para armas, para comprar armas, para adquirir armas, para armarse hasta los dientes, ¿sí? ¿Para qué? Para ganarse el respeto de las otras naciones o para oprimir a otras naciones. Y los mejores laboratorios a nivel mundial están dedicados a la búsqueda de armas químicas de destrucción masiva. ¿Sí? Si ese presupuesto y ese mismo esfuerzo se dedicara para la ciencia, para buscar la sanidad, para buscar erradicar enfermedades, para buscar erradicar el hambre del mundo, el mundo sería un paraíso. Pero no es así. ¿Sí? Los grandes presupuestos, los grandes científicos, las grandes mentes brillantes de las naciones están concentradas simplemente en un objetivo, en buscar la forma de destruir a los hombres, a los mismos hombres. Entonces, las mayores hambrunas y pestes han corrido por la maldad, ya que las ayudas han estado disponibles pero los conflictos que se están realizando no permiten que esos recursos lleguen realmente a suplir las necesidades de las personas, ¿sí? Vemos una guerra en la guerra entre Israel y estos grupos terroristas, ¿sí?
y cómo estas naciones reciben tantos presupuestos y tantas ayudas de otras naciones del mundo que les patrocinan, que les auspician y les mandan una cantidad de recursos para supuestamente para ayudar a la población, para ayudar a su gente, pero esta gente toma todos esos recursos y se van en armarse para buscar la destrucción, en este caso del pueblo de Israel, que es su enemigo y que según su pensamiento no debe existir. Y juran, y ese es su objetivo y su razón de vida es destrucción de Israel, destrucción del enemigo para ellos. Entonces, existe toda la tecnología y el conocimiento y las finanzas para acabar con el hombre, para acabar con el mismo hombre a nivel global. Pero los intereses egoístas lo impiden, ¿cierto? Ellos impiden que esas dineros se vayan destinados a la educación, a la alimentación, a fomentar la agricultura, a fomentar la producción de alimentos, ¿sí? Dice que 24.000 personas mueren de hambre cada día. 24.000 personas mueren de hambre en todo el mundo en un solo día, ¿sí? Entonces existe la tecnología y los conocimientos para acabar con la mayoría de las enfermedades. Existen, ¿sí? Eh, hay suficiente información, investigación para acabar con muchas enfermedades, pero vemos por qué no se terminan las enfermedades. Porque la salud se convirtió en un negocio hace mucho tiempo. Las grandes farmacéuticas no están dirigidas, no están en manos de los científicos, de los médicos, de los profesionales de la salud que estudiaron, que hicieron su juramento hipocrático, sino que están en manos de inversionistas, de gente que tiene mucho dinero. Y las farmacéuticas están en manos de ellos. Luego, la medicina de hoy en día es un negocio completamente lucrativo. Y entre más la gente esté enferma, pues mejor para ellos, porque mayor dinero, mayor cantidad de dinero van a recibir al estar enviando y fabricando medicamentos que solamente dan una parte de la respuesta. Medicamentos que arreglan una cosa pero dañan otras, ¿sí? Que traen efectos colaterales. Entonces, existe el conocimiento para acabar con la mayoría de las enfermedades, pero por las mismas razones que ha sido hecho, ¿cierto? Más de 350.000 niños quedan ciegos en Latinoamérica solo por falta de una cápsula, por falta de la vitamina, la vitamina A. Sí. Vemos cómo cada vez las enfermedades se vuelven más resistentes, ¿cierto? A los medicamentos. Entonces, todo esto es lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, ¿por qué decidió Dios acabar con el mundo cuando existía Noé? Precisamente por el egoísmo, por la maldad, porque siempre estaban pensando en, en el placer, en llenarse realmente y satisfacer sus instintos y sus apetitos. En Génesis 6, 12 al 13 dice allí la palabra de Dios, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Algo corrompido, es algo que se corroe, que se daña, ¿sí? La corrosión es algo tan tremendo que toma un metal y la corrosión lo va acabando con los años, va menoscabando un metal como el hierro, como el acero, se van corroyendo. Bueno, así comienza a descomponerse también el corazón del hombre. Dice, porque toda carne había corrompido y su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido
el fin de todo ser, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de ella, y aquí que por ellos la destruiré. ¿Sí? Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces la corrupción como tal era el distintivo, era el común denominador de aquella generación, de aquella época, ¿sí? La corrupción. Corazón, la palabra corrupción se compone de dos partes. Que es corazón, y ruptus, que es roto, corazón dañado, corazón corrompido, corazón contaminado. Eso es la corrupción. Una persona que es corrupta es porque no tiene tiene un corazón enfermo, un corazón roto, un corazón que necesita sanidad, que necesita liberación. Y puede haber ido a Harvard, puede haber estudiado en las mejores universidades. Y los vemos, gente que llega a grandes cargos públicos y que se formaron en las mejores academias, en los mejores centros educativos, pero llegan a un lugar de autoridad donde se manejan muchos recursos y el corazón se le daña y terminan robándose, terminan saqueándose las finanzas de los pueblos, de los países, y llevando al pueblo a sumirse en la pobreza, en la miseria, como lo vemos con muchos pueblos en el mundo, ¿sí? Donde llega un grupo de personas eh, a la administración pública, ¿cierto? Eh, a través de la política, a través del ejercicio de la política, de la democracia o las elecciones, y llega gente allá que no hacen con el objetivo de robar, de sustraer, de beneficiarse, de llenarse las arcas y los bolsillos del dinero. No les importa que ese dinero sea para la educación, no les importa que ese dinero sea para la niñez, para la educación, para la alimentación de la gente, ¿sí? Y se enriquecen ilícitamente, ¿sí? La corrupción era el distintivo de aquella época, como lo vemos hoy en día. ¿Qué país en el mundo? ¿Qué escándalos se dan por todo lado de corrupción a todo nivel? No hay nación en el mundo que no tenga que lidiar con este cáncer de la corrupción. Entonces, eh, la corrupción era el distintivo de aquella época, y a causa de esta violencia, la violencia era muy grande, porque la corrupción genera violencia, la inconformidad de unos, ¿sí? El querer poseer y el querer despojar a los demás, muchas veces a través de la fuerza, a través de la represión, ¿sí? Y entonces eso trae injusticia, eso trae eh, injusticia, trae completamente desigualdad en todo momento, y son aspectos que mucha violencia. Entonces no necesitamos que nos convenzan de la corrupción que corre en nuestro tiempo presente, en nuestro tiempo actual. Eso es lo que vemos: escándalos, escándalos, escándalos en muchas naciones, presidentes que han terminado su periodo y ya hoy han terminado en la cárcel, han terminado presos. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron en su gestión no hicieron sino sustraer y patrocinar y fomentar el robo y el saqueo de las arcas de sus naciones. Entonces, debido a la inseguridad, nuestras casas muchas veces parecen cárceles fortificadas. Hay que ponerles seguros, sobre todo en muchos países como Latinoamérica, donde la violencia, el robo, los atracos están por todas partes. Entonces, a veces hay que conseguir seguro sobre el seguro, hay que poner alarmas, cámaras, para poder estar seguros. Es alarmante el crecimiento de la violencia sobre los niños, ¿sí?
la trata de personas, la trata de los niños, el comercio con los niños, de todo índole, como lo hemos visto. Y se está viviendo cuántos niños se desaparecen, cuántos niños son abusados, cuántos niños son asesinados, cuántos niños desaparecen de sus hogares. ¿Sí? Entonces es alarmante el incremento de los niños asesinados por sus propios padres, de cómo padres terminan abusando de sus hijos, terminan eh, esclavizando a sus hijos muchas veces a través del abuso del trabajo, a través del abuso sexual, a través de tantas formas de violencia a los cuales están sometidos. Dice que más del 50% de las parejas que se casan terminan divorciadas en muy poco tiempo. Y la aprobación de matrimonios entre personas del mismo sexo, lo vemos hoy en día. Todo eso va en contra de los principios de Dios, en contra de la naturaleza, y Dios está mirando absolutamente todo eso. Mañana se va a definir aquí en Estados Unidos quién será el próximo presidente de la nación. Y es allí donde los cristianos tienen que tomar un papel, un papel coherente, ¿sí? Un papel coherente, porque es que hay una incoherencia tremenda, sobre todo en el pueblo cristiano, ¿sí? El pueblo que conoce los principios, que conoce a Dios, que conoce la palabra del Señor, pero muchas veces sus decisiones son contrarias a los principios que dicen abrazar. Perdón. Luego es muy importante que como cristianos seamos coherentes. Por eso el Señor dice que se llega el tiempo en que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y esto se lo atribuimos muchas veces a los inconversos. Pero eso también aplica también para los cristianos. Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué? Porque cuando eligen gobernantes que abiertamente se oponen a los principios bíblicos, a los principios de Dios, a los diseños de Dios, a los modelos de Dios, a los principios de Dios, si están eligiendo ese tipo de gobernantes, están llamando a lo malo, lo están llamando bueno. Y muchas veces se desprecia y se desecha a aquellas personas que abraza, y que no habrá candidato perfecto, pero que abraza los valores de la vida, los valores de la familia, el respeto a la vida. Y entonces predomina más sobre ellos la opinión general de la gente que los mismos principios bíblicos. Entonces, si el mundo está como está, si las naciones están como están, no le echemos la culpa a Dios. Es decisión equivocada que hemos tomado. Y sobre todo el pueblo cristiano en todo el mundo tiene que ser coherente. Si fuéramos coherentes realmente con nuestra fe, seguramente el mundo no andaría patas arriba como anda en este tiempo. Entonces, ser honesto hoy en día es visto como una estupidez. Una persona que se alinea, que es recta, que es correcta, lo ven como un tonto. ¿Sí? Porque no aprovecha, que esto no aprovecha la oportunidad. Le ven como un tonto, como un tarado. ¿Sí? Así le ven, porque en la honradez, la rectitud, no es bien vista. ¿Sí? Entonces, quien se encuentra de pronto una prenda valiosa, un dinero, una cartera, y que no le pertenece, hoy la devuelve y busca al dueño o le entrega a las autoridades, es un tonto, porque no aprovechó la oportunidad. Pero aquella persona que roba, que tumba, de decir que estafa, es mirado como una persona muy hábil, una persona muy despierta. Entonces, en definitiva, como dijo, como dijo alguien, las llagas del defecto no se ven si las cubren con diamantes bien cortados. ¿Sí? Y a veces la gente se viste de traje, se viste de marca,
pero como dice por ahí, el que se vista, aunque se vista de qué, de lana, qué, pues algo así parecido. Entonces no es el traje, es el corazón. Dios mira el corazón. Recordemos que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Entonces, ¿qué ocurrió entonces cuando Noé? Noé alertó a la gente por 120 años, mire, 120 años de predicación, de anuncio, de advertencia sobre lo que iba a pasar. En ese tiempo la expectativa de vida era muy superior a la actual, ¿sí? En ese tiempo la gente vivía mucho, mucho tiempo, ¿sí? Y que sea, se burlaban de Noé, nadie creyó. Hoy por hoy, predicar se ha convertido en un desafío para muchas personas. Se ha convertido en una amenaza, en un peligro, ¿sí? Porque hay prohibiciones, porque hay gente beligerante, porque hay gente que se ofende, hay gente que cruje los dientes cuando se escucha que le están predicando, que le están haciendo ver que el camino por donde va no es, que la actitud que está asumiendo en su vida no es, que el estilo de vida que está viviendo no está de acuerdo con la palabra del Señor y eso genera rabia, genera indignación y hasta violencia muchas veces. ¿Sí? ¿Qué pasó con Noé? Se burlaban, nadie creyó. ¿Sí? Él llamó a cambiar de vida, pero nadie le creyó, nadie le escuchó. Noé predicó que iba a llover torrencialmente y toda vida sobre la tierra, toda vida sobre la tierra sería destruida, pero no le creyeron. Y no le creyeron, se burlaban de él. Quizás le decían, este viejo está loco, ¿cierto? Y, y no le creyeron hasta ese momento. Nunca jamás había llovido sobre la tierra. Nunca había llovido sobre la tierra. Ellos no conocían lo que es la lluvia. Por eso no le creyeron. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo podía ser eso que iba a llover sobre la tierra si ellos no conocían ni lo que era la lluvia? En ese momento dice la palabra del Señor que la tierra se regaba con un vapor, con un rocío, como por la mañana vemos y salimos a la grama y vemos la grama húmeda, ¿sí? Esa era la forma en que la tierra se humedecía, que la vegetación se regeneraba de esa manera. Pero lluvias como tales no había. Como las lluvias que estamos viendo en muchos lugares del mundo, porque está sucediendo en España. Lo que sucedió aquí en la Florida, allí en la Florida, aquí en las Carolinas, con los huracanes. Todavía hay un huracán por ahí, un tal Rafael se llama, que está amenazando muchas islas del Caribe y también la Florida está en la trayectoria de ese huracán. Hay que orar por eso también. Entonces no estaba construyendo el arca y no había río, no había mar por ahí cerca, no conocían nada de eso. Estaba construyendo un barco más grande jamás pensado en un sitio seco, en un sitio seco. Y fue el motivo de burla de la gente. Hoy, si usted se atreve a hablar a sus amigos, quizá muchos le van a creer, otros no le van a creer, muchos se van a burlar, muchos lo van a sacar, muchos lo van a bloquear, ¿sí? Mucha gente se molesta porque usted manda un mensaje de inspiración, un mensaje de reflexión, ¿sí? Hay gente que no le presta atención a los mensajes que podamos mandar, pero si usted manda un chiste, si usted manda un video por ahí de doble sentido, o un chiste o alguna situación por ahí que causa risa, eso sí se comparte. O un video con imágenes inapropiadas también, eso se comparte. A eso se comparte y se reenvía. Pero un mensaje inspirador, eh, poca gente le hace caso. ¿Sí? Poca gente le interesa.
Entonces, para aquella sociedad corrupta, Noé no era un fanático, ¿sí? No era simplemente un fanático loco que estaba perdido, que estaba quizá borracho, que estaba quizá en otro cuento. No le creyeron en absoluto a Noé. Entonces, ¿qué ocurrió el día que comenzó el diluvio? Dice la palabra del Señor que Dios mismo cerró la puerta. Mire, Noé no cerró el arca. La puerta la cerró Noé. Cuando Noé entró con su gente, con su familia, Dios mismo cerró la puerta. La cerradura, digámoslo así, la cerradura estaba por fuera. Y Dios mismo se encargó de cerrar el arca. Porque seguramente si la cerradura o la llave la hubiera tenido Noé, al escuchar los gritos desesperados de la gente, seguramente Noé había abierto el arca. ¿Y qué había pasado con que Noé hubiera abierto el arca? El arca se había inundado. Y entonces se había muerto Noé también con su familia y toda la gente. Pero el Señor diseñó el arca, hizo diseñar el arca de esa manera. Entonces dice que el mismo Dios cerró el arca, la puerta del arca. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Porque Él es el que abre puertas que nadie puede abrir y cierra puertas que nadie puede cerrar. Entonces en ese momento comenzaron a caer las primeras gotas de la lluvia. Y solo entonces entendieron lo que el viejo Noé les había anunciado, les había dicho durante 120 años. Estuvo Noé hablándoles, predicándoles. ¿Cuánto tiempo lleva la predicación del Evangelio? Casi 2000 años. 2000 años y generación tras generación, mucha gente no ha entrado al arca de salvación. Es que el arca de salvación ya fue construida. El arca de salvación ya vino y estuvo y todavía la puerta está abierta. Para muchas personas, esa puerta ya se cerró. El día que Dios nos llame a su presencia, ese día se cierra. Y muchas generaciones se han ido a una eternidad, a una condenación, porque no creyeron en el Hijo de Dios. En ese momento comenzaron a caer las primeras gotas y solo entonces entendieron lo que Noé les había dicho, que Noé tenía razón. Corrieron al arca y llamaron a Noé, le gritaron al viejo Noé que les abriera, mas Noé no podía hacer absolutamente nada. No podía hacerlo, ¿sí? No podía hacer nada porque el tiempo se había ¿qué? Acabado. El tiempo había terminado y entonces recordemos que Dios mismo cerró la puerta y ya era demasiado tarde. Llovió durante 40 días y 40 noches. ¿Usted se imagina eso? En España llovió un día, un solo día llovió y toda la tragedia que ocurrió, todo el desastre que sucedió allá en Valencia. ¿Sí? Un día de lluvia. Y entonces, durante 40 días y 40 noches se llevó a toda la humanidad. Solamente Noé y su familia se salvaron. Solamente ellos. Entonces, ¿cuál es la semejanza con el día de hoy? El Noé actual es la palabra del Señor, son los cristianos, es la iglesia, que anuncian la palabra del Señor, que anuncian el juicio venidero. Y de igual manera, la mayoría se burla, la mayoría permanece escéptica, incrédula, indiferente a lo que Dios está diciendo. El arca actual es la iglesia donde solo los que creen en la advertencia de Dios se salvarán. Y la diferencia es que en los días de Noé no vieron ninguna señal. Ellos no tenían ningún referente. Porque el Señor no les puede decir, o Noé no les puede decir, mire, es que el Señor
va a enviar un juicio y va a pasar como en tal época, porque no había un referente. Nosotros sí tenemos en este tiempo un referente. Y la Biblia nos manda a mirar a los días de Noé, a los días de Noé. Entonces miremos qué pasó en los días de Noé. Y si miramos en los días de Noé, estamos viviendo de la misma manera. Entonces la diferencia es que los días de Noé no tuvieron ninguna señal, ningún referente que les confirmara la palabra predicada o lo que estaba diciendo el viejo Noé. Lo que condenarán a los que hacen el mensaje del Evangelio hoy día, ¿cierto? Ellos son los que van a condenar al mundo, que ha visto la señal, que ha visto la situación, que han visto las profecías cumpliéndose, pero no creen, no creen y entonces así de esa manera no tendrán ninguna excusa. No podrán decir es que a mí nadie me dijo, nadie me avisó, nadie me contó y entonces aquí estoy justificando porque no habrá excusa porque dice el Señor que en la segunda venida de Él será cuando el Evangelio haya sido predicado en todas las naciones, en todas las naciones. Y estamos muy cerca a verlo cumplir. Así que oremos y démosle gracias a Dios porque hemos creído, hemos conocido, le hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador y nosotros tenemos entonces esa seguridad. Pero hay mucha gente, aún gente muy cercana nuestra, aún en nuestra propia familia, que todavía no creen, que todavía se resisten, pero el día y la hora están muy próximos a llegar. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos abras el entendimiento, que podamos apercibirnos y ser conscientes, Señor, que tenemos que tomar decisiones, Señor, que tenemos que alinearnos a tu palabra, a tu voluntad. Queremos cambiar y corregir nuestro caminar, Señor, y renunciar a aquellas cosas que tú condenas, por las que condenaste al mundo, Señor, en el tiempo de Noé. Permítenos cada día, Señor, ser conscientes del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, como decía el apóstol Pablo. El arca todavía tiene la puerta abierta, porque la salvación es para todos. Jesucristo murió por todos, pero solamente serán salvos los que creen. El carcelero de Filipos le preguntó a los discípulos: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que en esta hora yo le invito a que tome la decisión de aceptar ese llamado y esa invitación y súbase al arca de salvación, para que entonces su familia también pueda entrar y ser salvos. Gracias, Dios del cielo. Tome la decisión hoy. Solamente es creer, porque el precio ya lo pagó Jesús en la cruz. Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él sufrió los azotes y el castigo que usted y yo merecíamos. Solamente es creer, como dice la palabra. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si usted todavía no ha tomado esa decisión, yo le invito a que a través de esta sencilla oración usted abra la puerta de su corazón y pueda subir al arca de la salvación. Dígale: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy pecador. Hoy te pido, Señor,
que entres en mi corazón. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Hoy te acepto y te recibo, Señor, como mi único Señor, como mi único Salvador. Haz de mí, Señor, la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por perdonar todos mis pecados, por darme la salvación y la vida eterna. En el nombre precioso de Jesús he orado. Amén. Amén. Amén, 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 familia. Bueno, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos demoramos un poquito más porque quería terminar este tema acerca de las señales de los tiempos de Noé. Bendiciones para todos y feliz día.